Muy bien, muchas gracias. Empezamos a grabar entonces y seguimos entonces con primero la parte que vimos la semana pasada de una manera muy rápida para seguir avanzando. Entonces, compañeros, teníamos también la semana pasada, vimos algo del álgebra booleana, cómo surge, cómo es que alguien dice, mira, el álgebra booleana me serviría para poder tener un fundamento matemático en las diferentes combinaciones que voy a tener en mis circuitos. Y nos dimos cuenta que existía el álgebra booleana como toda una rama de la matemática y que ciertas cosas iban a aplicar a nuestra electrónica digital. No, sin embargo, podemos basar prácticamente ciertas cosas del álgebra booleana a la electrónica digital. Sin embargo, de todos modos, todo el álgebra lineal va a tener fundamento matemático. Eso es así para que se pueda poder entender. Vimos importante entonces que aunque no todo el álgebra booleana va a aplicarse a nuestras compuertas o a nuestros circuitos digitales, sí vamos a tener entonces postulados y propiedades específicas para la operación de nuestros circuitos. Estos postulados y propiedades se llaman de Huntington, porque fue Huntington quien hizo, digamos, la adaptación o fue quien discriminó y dijo, ¿saben qué? Del álgebra de Boole vamos a utilizar estas propiedades dentro de los circuitos digitales. Entonces, por eso es de que hay un cambio de nombre ahí, que se habla de un científico Huntington, de apellido Huntington, pero no deja de ser álgebra booleana, simplemente que discriminó las propiedades y los postulados de Boole hacia la electrónica digital. Vimos temas importantes entonces acerca del álgebra de Boole y ahora vamos a entrar ya a unos ejercicios. Prácticamente hoy lo que vamos a ver son dos ejemplos, los vamos a ver despacio. Quizás algunos de ustedes ya los pueden manejar porque sé que hay muchas personas que ya tienen fundamentos de lógica de computadoras o álgebra. Sin embargo, para aquellos que lo están viendo por primera vez, pues obviamente lo vamos a ver despacio. Entonces, de una manera ya resumida, esta diapositiva nos resume prácticamente todo el curso o toda la clase que vimos la semana pasada. Es importante entonces entender en este punto que vamos a tener álgebra booleana en los circuitos digitales. Tres cosas bien importantes que son las que muestra la diapositiva. Elementos del conjunto B, que justamente al terminar la sesión de la clase pasada dijimos igual, el conjunto B va a estar determinado por dos elementos, el 0 y el 1. Vamos a tener reglas de operación justamente para estos dos elementos y justamente también van a ser dos operaciones, la multiplicación y la suma, que obviamente van a representar el AND y el OR, ¿sí? Y obviamente que el conjunto de elementos junto con los dos operadores tiene que satisfacer 6 postulados de Huntington que fue los que vimos la semana pasada. Tener claro, por favor, que podemos tener muchas combinaciones en el álgebra booleana, pero aquí solamente vamos a usar el 0 y el 1. Y dependiendo de los elementos que se escojan, pues va a haber diferentes reglas de operación. Por eso es de que no todas van a funcionar para nuestra electrónica digital porque solo estamos utilizando álgebra booleana para dos elementos del conjunto B. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a ocupar únicamente del álgebra booleana de dos valores. Ya no vamos a utilizar ninguna otra porque nuestra electrónica digital solamente va a tener dos valores. Entonces, lo que quiero es de que tengamos claro de que el álgebra booleana es un campo bastante amplio y que una porción de esta es la que vamos a aplicar a nuestros circuitos digitales. ¿Ok? Entonces, el álgebra booleana de dos valores es la que va a tener aplicaciones tanto en la teoría de conjuntos como en nuestros circuitos digitales. Así que mucho ojo con eso. Lo que nos interesa aquí entonces es la aplicación del álgebra booleana a los circuitos tipo compuerta, que son los que vamos a estar viendo pues de aquí en adelante. Y posteriormente vamos a ir encapsulando cada vez más todo lo que nosotros veamos, de tal manera que llegará un momento donde ya estemos viendo puros sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que en algún momento estuvimos viendo los circuitos normales en física 2
y en la parte de electrónica analógica vimos la parte del transistor. Pero aquí ya se están encapsulando para formar compuertas. Después las compuertas se van a encapsular para ir viendo ya sistemas y poco a poco así vamos a ir reconociendo ya solamente sistemas. De tal manera que cuando llegamos a arquitectura de computadora todo va a ser diagrama de bloques y en cada bloque se asume que hay una cantidad grande de circuitos. Entonces, para que vayamos viendo cómo vamos evolucionando y que en cada cápsula prácticamente vamos a ir teniendo circuitos de circuitos. Muy bien. Una vez dicho esto, es importante que tengamos atención en este diagrama que está acá. ¿Por qué vamos a poner atención específica en este diagrama que está aquí? Resulta que estos son los postulados y teoremas del álgebra booleana que nos van a servir para electrónica digital. Si se dan cuenta, por ahí no aparece el postulado 1, aparece el postulado 2, aparece el postulado 3, pero con conmutividad, igual que el postulado 4 con distributividad. Luego aparece el postulado 5, no hay postulado 6 ni 7, y luego vienen teoremas. Teorema 1, 2, 3, teorema 4, teorema 5, teorema 6. Si hay más teoremas o más postulados, ya no nos interesa, porque solamente los que están en pantalla son los que nos van a servir para la electrónica digital. En los ejemplos de hoy todavía no vamos a ver el uso de estos postulados porque estos postulados nos van a servir más adelante para hacer reducciones de funciones de salida. Así que eso incluso lo vamos a ver después del primer parcial. ¿Ok? Entonces, importante, fíjense que cada postulado que se tomó del álgebra de Boole para aplicarse a la electrónica digital tiene una dualidad, es decir, tiene dos versiones. Aquí es donde ustedes pueden observar que todos los postulados y teoremas tienen inciso A e inciso B. ¿Por qué? Porque resulta que es un inciso para la parte de suma y otra parte para la parte de multiplicación. Recordemos siempre que en electrónica digital la parte de suma va a corresponder a la compuerta OR y la parte de multiplicación a la compuerta AND. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos claro. Y entonces podemos ir viendo cómo estos postulados tienen cierta correspondencia, cierta dualidad. No necesariamente son compañeros, no necesariamente son opuestos tampoco, sino que más que llevan una relación. ¿A quién me refiero? Si se dan cuenta en el postulado, en el primer postulado que aparece, que es el postulado 2, si ustedes se recuerdan de algo que estuvimos viendo la semana pasada, van a encontrar que x más 0 es igual a x y x por 1 es igual a x. Esto evoca a la propiedad del elemento neutro, donde teníamos un elemento neutro que no importa lo que operemos, siempre va a dar el elemento original, pero que en el caso de la suma es 0 y en el caso de la multiplicación es 1. Entonces, si se dan cuenta, sí están como emparejados, pero no tienen que ser propiamente lo contrario. Hay una como relación ahí. Noten, por favor, para el segundo postulado que aparece, que es el postulado 5, está el uso del complemento. Y cuando es suma, por ejemplo, y se suma un número más su propio complemento, da como resultado 1. Sin embargo, en la multiplicación, si yo tengo un elemento y lo multiplico por su propio elemento, pero negado o complementado, me va a dar 0. Entonces, ojo con eso, por favor, no siempre dan el mismo resultado. En el caso del primer postulado sí daba X siempre, pero porque el cambio lo hacía el elemento neutro. En uno era 0, en otro era 1. Mientras que en el postulado 5 no dan los mismos resultados. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, lo que hay que tener claro acá es, primero, ¿qué postulados booleana voy a cumplir con electrónica digital, que es prácticamente lo que está en pantalla, y luego ir determinando cómo se comporta cada uno de los postulados. Entonces, lo que tenemos aquí, esta disposición de tener dos versiones en cada postulado, le vamos a llamar principio de dualidad. Y este principio de dualidad va a establecer que toda expresión algebraica que pueda deducirse de los postulados del álgebra de Boole
seguirá siendo válida, ¿sí? Sí, aún que se intercambien los operadores y los elementos de identidad. Entonces, ojo con esto, por favor. Estos postulados y teoremas van a tener su contraparte en la compuerta AND y en la compuerta OR. Estos postulados que están aquí, obviamente van a tener solamente dos valores, es decir, las X, las Y y las Z, que en este momento son variables, van a poder obtener solamente valores unos y ceros, que son los elementos del conjunto B que menciona el álgebra booleana. Para nosotros va a ser 1 y 0. Entonces, el principio de dualidad va a tener muchas aplicaciones. Ahorita solamente vamos a ver la parte conceptual, que ustedes conozcan que existe el principio de dualidad, que conozcan que existen estos teoremas para el álgebra booleana aplicados a los circuitos digitales. Bien importante que tengamos claro eso para el futuro. ¿Alguna duda hasta este momento? Por favor. ¿No? No, ingeniero. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el último cuadro que dice aquí dice lo siguiente y se los quiero explicar también. Si queremos el dual de una expresión algebraica, simplemente intercambiamos los operadores OR y AND y sustituimos los unos por ceros y los ceros por uno. ¿Qué significa esto? Si ustedes pueden observar, por ejemplo, en esto que está aquí, vamos a agarrar cualquier, ¿sí? Dense cuenta que aplica a una expresión igual, solamente que se está cambiando el operador OR por el operador AND. Es decir, lo que está en sumatoria, del otro lado se vuelve multiplicación. Y en el caso de este, por ejemplo, este que estoy marcando ahorita, que es el postulado 5, dice que si queremos obtener el dualidad, lo que tenemos que hacer es sustituir los multiplicadores AND por OR. ¿Qué significa eso? Si yo tengo aquí más, el dual va a ser multiplicación. Y el resultado, como es 1, del otro lado es 0. Es decir, que si yo en un postulado tengo sumas, su dual va a ser con multiplicaciones. Y si en un teorema o postulado tengo unos, del otro lado va a ser en ceros. Y viceversa también, si en uno fueran ceros, el primer postulado, dense cuenta, aquí se está sumando por 0, pero aquí se está multiplicando por 1. Este es un como chivito que se les da para que quizás si no se pueden aprender de memoria todos los postulados, pues al menos sepan cómo ir manejando para convertirlo de su lado dual. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Cuando nosotros tengamos una función de salida o una ecuación que esté dado en operadores NOT, AND y OR, esta se puede operar y vamos a ver un ejemplo a continuación. Sin embargo, antes de entrar al ejemplo, tenemos que mencionar que existe un orden de operaciones. A esto se le llama precedencia de operaciones o de operadores. Y es lo mismo a la jerarquía operativa que nosotros tenemos en la aritmética. En la aritmética también, cuando nos dan en una sola línea varias operaciones o ecuaciones, nosotros también empezamos por los paréntesis, luego utilizamos las multiplicaciones. Si hay exponentes, también llevan un orden. En la parte de la álgebra booleana o electrónica digital también existe un orden. Si se dan cuenta, la precedencia de operadores para evaluar expresiones booleanas son paréntesis primero, todo lo que esté en paréntesis se va primero, después opero todo lo que esté negado va segundo, luego opero todo lo que es AND, que prácticamente son las multiplicaciones, y luego opero todo lo que es OR, que prácticamente son las sumas. Entonces, si yo considero, por ejemplo, el teorema 5, que es el que se le llama teorema de Morgan, que es una operación como la que está acá. Si se dan cuenta, es X más Y, ese resultado negado es igual a X negado, Y negado. Ojo, por favor,
Primero se opera el miembro izquierdo de la expresión, es decir, X más Y y todo eso negado. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis y tengo que empezar siempre operando los paréntesis. Después de operar los paréntesis, yo puedo negar, ¿ok? Yo puedo negar ese resultado. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la jerarquía. Primero paréntesis y después la negación, ¿ok? En el segundo miembro de la expresión, que solamente es X negado por Y negado, entonces primero se hace la parte del complemento, ¿sí? Primero se hace la parte del complemento tanto en X como en Y, y después de complementar, entonces yo ya puedo operar las funciones AND, que serían prácticamente las multiplicaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde esto va a quedar un poco más claro. Entonces, cabe señalar que rige la misma precedencia en la aritmética ordinaria, excepto el complemento, que desde la semana pasada dijimos que el complemento no existe en la aritmética ordinaria. Entonces, si sustituimos la multiplicación y la suma por las funciones AND y OR, vamos a obtener entonces la precedencia de operadores. Entonces, esto que está aquí, no voy a preguntar ahorita si hay dudas porque vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ver basándonos en las funciones booleanas o las funciones de salida de un circuito lógico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo incluso podemos sacar el diagrama de un circuito de una tabla de verdad y vamos a concatenar muchos conceptos que hemos estado viendo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo despacio para que, si van teniendo dudas, por favor, lo resolvamos. Fíjense que empezamos con una función de salida, una función cualquiera que va a estar dada en términos de X, Y y Z, pero noten por favor que en este caso vamos a tener también la parte de la suma como es OR, la multiplicación como es AND y el apóstrofe como que fuera una negación. Tenemos claro aquí también que vamos a tener tres variables. Cuando tenemos tres variables, estamos hablando de las entradas al sistema. En este caso, X, Y y Z. Si yo quiero construir una tabla de verdad, recordemos de la clase pasada que es 2 elevado a la n, donde n es el número de entradas o variables. En este caso, vamos a tener X, Y, Z. Entonces vamos a empezar a construir nuestra tabla de verdad desde el principio. Y ahí es donde coincide nuestro ejercicio. Entonces voy a ir ahora a un documento en Excel. Y aquí tengo dos ejemplos porque esto me lo pueden pedir a mí de dos formas. La primera forma en que me lo pueden pedir es que me digan, mira, fíjate que tengo una tabla de verdad, ¿sí? Con un número de entradas, o me pueden pedir incluso que construya la tabla de verdad con un sistema de diferentes entradas. En este caso, van a ser 3 entradas. Entonces, empecemos a trabajar acá. Voy a ir despacio. Para los que no lo han visto nunca, no se pierdan. Y los que ya lo vieron, pues quizás lo sientan un poco tedioso, pero es importante que nosotros lo creemos así. Entonces, si a mí me dicen construir una tabla de verdad, ¿sí? Una tabla de verdad y encontrar también, o dentro de la tabla de verdad, apuntar las respuestas a esta función de salida, X más Y' por Z. Entonces, ¿cómo empiezo a hacerlo? Primero tengo que ver la función de salida y decir, bueno, tengo tres variables, X, Y, Z. Entonces, yo voy a tener una tabla de verdad de cuántas combinaciones. De 8. ¿Por qué 8? Porque como tengo tres entradas, voy a elevar 2 a la n, donde n es el número de entradas. 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces, si se dan cuenta, empiezo a construir mi tabla de verdad con 8 combinaciones. Aquí tengo la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo voy a desplegar los ceros y los unos en esta tabla de verdad? Fíjense bien. Como yo tengo 8 combinaciones, empiezo entonces a agarrar la primera columna que va a equivaler para la variable X y pongo 4 ceros
y 4 unos. Posteriormente a esto, en la columna siguiente, que será la representante de la variable y, ya no puedo agarrar 4 y 4, sino que me voy por la mitad 2 y 2. Como no he terminado la tabla, vuelvo a repetir. Otros 2 ceros y otros 2 unos. Como en la primera hice 4 y 4, en la segunda hice 2 y 2, en la tercera hago 1 y 1. Un 0 y un 1. Y como no he terminado, repito esto hasta llenarla. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y a este momento tengo construida mi tabla de verdad en la función de combinaciones. Todavía falta encontrar la columna que va a representar justamente la función de salida, es decir, no he terminado. Sin embargo, aquí ya tengo al menos el número de combinaciones totales. Si fueran 4 entradas, compañeros, si fueran 4 entradas, yo tendría que hacer 2 elevado a la 4. Eso significa que sería 2 por 2 por 2 por 2. Eso sería 16 combinaciones. Por supuesto, tendría una columna más, que sería W. ¿Cómo haría esta tabla de verdad? La primera columna, como son 16 combinaciones, serían 8 ceros y 8 unos. En la siguiente columna me voy 4 y 4. En la siguiente 2 y 2. En la siguiente 1 y 1. Y así puedo construir una tabla de verdad. ¿Dudas hasta este momento de cómo construimos la tabla de verdad, compañeros? Muy similar a lo que hicimos la clase pasada, pero eran solamente con 2 entradas. Aquí ya le metimos una más. ¿Dudas hasta este momento? ¿No? Vamos bien, Inge. Ok, vamos bien entonces. Entonces, compañeros, lo que yo necesito ahora es tener otra columna más con los valores que satisfagan justamente esta función de salida. Entonces, yo tengo que utilizar la jerarquía de operaciones precisamente para ir formulando esta función de salida. Si yo me voy a las diapositivas que presenté hace un momento, me voy a dar cuenta que lo primero que tengo que operar son paréntesis. En este caso no tengo paréntesis, así que me voy al siguiente escalón de la jerarquía. Lo que me dice es, lo próximo a operar son negaciones. Negaciones. Entonces tengo que ver cómo se comporta la negación para Y. Así que voy a formular justamente una columna que se llame Y' o Y negada. ¿Cómo funciona la negación? La negación funciona simplemente cambiando el valor original por el contrario. Es decir, y lo voy a poner acá, fíjense que de aquí, de la columna Y, yo voy a ir negando para ir formando mi columna Y'. Es decir, si el primer dígito es 0, el otro es 1. Aquí el segundo es 0 también, es 1. Y aquí si se dan cuenta, el 1 lo cambio por 0, este otro 1 lo cambio por otro 0, el siguiente 0 se convierte en 1, el siguiente 0 se convierte en 1 y los últimos dos, que son unos en el original, se pasan a 0 en la columna que se llama Y'. Hasta aquí tengo entonces ya una primera parte de la columna que va a ser el resultado. Pero fíjense ahora, por favor, ya que yo negué prima, vamos a hacer un círculo, ya que yo negué a Y' o a Y original para formar Y', perdón, el siguiente paso es hacer las multiplicaciones, es decir, AND. Fíjense que en la aritmética ordinaria, nosotros hacemos multiplicaciones y luego sumas y restas. Aquí es muy parecido, si se dan cuenta. Así que vamos a utilizar las multiplicaciones como segundo paso. Pero fíjense que la multiplicación es de Y', que ya la tengo, y la Z original. Entonces la Z original, pues yo no la voy a cambiar. Simplemente yo voy a copiarla aquí a la par para poder hacer el cambio. Ahora, este cambio, esta multiplicación es en realidad una compuerta AND. Entonces yo voy a ir diciendo 1 y 0 es igual a 0. 1 y 1
es igual a 1. 0 y 0 es igual a 0. Recordémonos que en la compuerta AND tengo que tener los dos elementos de entrada en valor 1 para que salga un 1. No importa si tengo un valor 1 pero el otro 0, ese siempre sigue siendo 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí solamente tengo un 1, así que es 0. Aquí también solamente tengo un 1, así que también el resultado es 0. Aquí tengo a X, tengo a Y' y a Z como 1, así que el resultado es 1. Y luego vuelvo a caer con 0 y luego vuelvo a caer con 0. Hasta este momento, en esta columna yo tengo la operación Y' por Z. Pero la original que me pidieron es Y' por Z más X. Así que esta otra columna que yo acabo de encontrar, la voy a copiar allá abajo. Vamos a ponerlo así. Cualquier pregunta, por favor, no esperen a que terminemos. Esta que está aquí se la voy a sumar a X. Así que esta la voy a bajar acá, toda la columna, si se dan cuenta, y voy a copiar X, que X es el original que yo tenía originalmente. Si se dan cuenta, X está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a operar, pero estas ahora son en compuerta OR, ¿sí? Entonces, noten por favor que va a existir un cambio. Miren, 0 o 0 es 0. Miren, 0 o 1 es 1, porque resulta que la compuerta OR con un 1 que tenga en la entrada, la salida es 1, a menos que, como esta combinación que los dos son ceros, me va a dar 0. Aquí otra vez hay combinación 0 con 0, el de la columna verde me da 0. Aquí si se dan cuenta, el X es 1, aunque Y' por Z sea 0, yo pongo 1 porque solo basta con que haya 1 para que sea 1. En el caso que hagan 2, 1, igual vuelve a ser 2, vuelve a ser 1. 1 con 0, 1 y 1 con 0, 1. En este momento, compañeros, yo puedo terminar mi tabla de verdad y decirle a la persona que preguntó, mira, esa función de salida que vos me diste, fíjate que tiene una tabla de verdad que se mira así como esta. Mira, ahí está la tabla de verdad con sus combinaciones X, Y, Z y su función de salida para X más Y' por Z. ¿Dudas hasta este momento, compañeros? Por favor, no pongamos atención todavía en el diagrama. Eso lo vamos a pausar ahorita. Lo que me interesa es, les dieron una función de salida que ustedes construyeron la tabla de verdad completa y cómo obtener el resultado de la columna de función de salida. ¿Está claro ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Me expliqué bien? Por favor, comentarios. No, Inge, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿Todo bien? fíjense que pudiera ser también el caso contrario. Que me dijeran, mira, fíjate que yo tengo una tabla de verdad. Tengo las combinaciones y el resultado de salida. Pero fíjate que no conozco cuál es esa función de salida. Entonces, para ese caso, ustedes van a agarrar, por ejemplo, aquí, vamos a ver otro ejemplo. Si se dan cuenta, aquí me están dando una tabla de verdad, ¿sí? Una tabla de verdad con sus combinaciones. Y ya tengo la columna verde, es decir, yo sé cuáles son los resultados para cada una de las combinaciones. Lo que yo no tengo es la función de salida, si se dan cuenta, ¿eh? Esa función de salida está vacía. Esa tengo que encontrarla. Pero si ya me dieron toda la tabla de verdad completa, yo la puedo encontrar. Esto yo encuentro que es un poco más sencillo. Primero me voy a basar en todos los que den como resultado de salida 1, que prácticamente sería la combinación 001 y todas las combinaciones que empiezan justamente con 1. 1, 0, 0 me da igual 1. 1, 0, 1 me da igual a 1. Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar la tabla de verdad y en la función de salida verificar quiénes dieron como resultado 1. ¿Ok? Y estos que dieron como resultado 1,
este, y este. Yo los voy a transcribir, es decir, voy a escribir las combinaciones de ceros y unos para las variables x, y, z. ¿Cómo hago eso? Ok, ubiquémonos entonces en el primer 1 que yo tengo como resultado. Para obtener este 1, yo tuve que tener x0, y0 y z1. ¿Cómo lo expreso? Fíjense que el x0 lo voy a expresar como x'. El y0 lo voy a expresar como y'. Y el z1 lo voy a expresar como z normal. ¿Lo pueden ver? Y ahí obtengo entonces mi primer elemento de función de salida. Fíjense que yo aquí, para obtener esa función de salida, tengo que tener esta combinación siempre, es decir, x0 y y0 y z1. Como menciono y, entonces eso significa que los operadores entre ellos van a ser multiplicación, que son los que representan la función AND. Veamos por favor la siguiente fila que tiene como resultado 1, que sería esta que está acá. Estas dos que están acá. ¿Sí? Entonces veamos nuevamente por favor. Fíjense que aquí, en esta yo tengo aquí un X que vale 1, un Y que vale 0 y un Z que vale 0. ¿Cómo las represento? Miren por favor. X se representa normal porque es un 1. Ahora, Y y Z se representan con apóstrofe porque son ceros. Nuevamente los coloco juntos porque no tienen operador entre sí, porque representan una compuerta AND. ¿Por qué representan una compuerta AND? Porque es como que yo le estuviera contestando a alguien, mira, este resultado te dio 1, pero tenés que tener este y este y este en estos valores que te estoy indicando. Por eso es una combinación AND. Lo mismo pasa con los demás. Si se dan cuenta, cada vez que aparece un 1, yo lo represento con la letra normal sin apóstrofe. Y cada vez que aparece un 0, represento la letra con apóstrofe. De tal manera que al llegar al último, si se dan cuenta, tengo 1, 1 y 1. Entonces yo lo representé como XYZ. Esto aquí no ha terminado, porque la pregunta que a mí siempre me hacen dentro de una tabla de verdad es prácticamente, mira, decime qué valores dan 1. Entonces yo le tengo que decir, fíjate que si tenés esta combinación, obtenés un 1. Si tenés esta otra combinación, también tenés un 1. Si obtenés esta otra, también tenés un 1. Esta otra también te funciona como 1 o esta otra también te funciona como 1. Entonces, aquí falta todavía rematar. Cada uno de estos elementos se representa en una función de salida ya final, pero cada uno de ellos se va a separar por un signo más. Eso significa que en realidad yo le estoy diciendo a quien me está preguntando, para que tengas unos en la tabla de verdad, usas esta combinación o esta combinación o esta combinación o esta combinación o esta combinación. Al yo mencionar o, lo que tengo que plasmar es prácticamente los símbolos más. Entonces, así es como me queda la función de salida. Entonces, noten por favor, compañeros, si me dan la función de salida, yo puedo determinar la tabla de verdad completa. Y si me dan la tabla de verdad completa, yo puedo determinar la función de salida. ¿Dudas hasta acá? Preguntas. Las funciones de salida, si se dan cuenta, pueden llegar a ser bastante grandes, ¿sí? Existen métodos de reducción, prácticamente dos métodos. El método por postulados, que es donde vamos a utilizar la tablita de postulados, o el método de mapas, que eso también es otra cosa que vamos a ver. Estos métodos de reducción los vamos a ver después del primer parcial. Ahorita solamente vamos a sacar tablas de verdad, funciones de salida, aunque la función de salida me quede grandota, pero no importa, ya vamos a aprender esos métodos. Ahora, compañeros,
yo tengo que tener un circuito que sea capaz de realizar lo que la tabla de verdad me está diciendo. ¿Cómo hago estos circuitos? Y vamos también a ver la dualidad. Es decir, para el primer ejemplo, me dieron una función de salida. Yo construí la tabla de verdad y ahora me toca dibujar el circuito. Fíjense ustedes que yo sé de antemano que tengo tres entradas, X, Y, Z. Entonces yo voy a poner aquí X, Y, Z. Pero voy a empezar a operar justamente como la jerarquía me lo dice. Fíjense que lo primero que tengo que hacer es dibujar justamente lo que significa Y'. Entonces dense cuenta cómo de Y tomo una compuerta para negarlo y ya tengo mi línea que significa Y negado. Pero fíjense que Y negado se combina con Z, que es lo siguiente que tengo que hacer, porque de primero van las multiplicaciones antes que las sumas, y Y' se combina con Z normal. Entonces miren, aquí voy a dibujar estas dos líneas, tienen que combinarse en una compuerta AND, que es lo que está aquí. Y ya combinadas se van a combinar en una suma, ¿sí? Que va a representar justamente este símbolo que está aquí. Y ya se van a representar juntas en una compuerta OR, porque justamente es la que representa la suma. Entonces, a este circuito, si yo monto este circuito en un protoboard, cada vez que yo le meta ceros y unos a X o Y, voy a obtener un resultado. ¿Qué resultado? Bueno, tengo que ver primero qué combinación le metí. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, a X le metí un voltaje bajo, a Y y a Z le metí un voltaje alto, entonces en la salida debería tener un 0 y tengo que verificarlo que sea cierto. Si yo le metí a todos X, Y, Z 1, miren, según mi tabla de verdad, tengo que tener un 1 en la salida. Entonces me voy a la salida y mido qué voltaje soy y debería tener un 1. De tal manera que este circuito, ya en la vida real, ya me representa la tabla de verdad que yo había hecho en papel y ya lo voy llevando a la realidad. Ya tengo una combinación. Esta función de salida, si se dan cuenta, era bien chiquita, X más Y' por Z. Por eso el circuito me queda pequeñito. Pero en el otro ejemplo, es una función bastante grande. Si se dan cuenta. Entonces el circuito obviamente me va a quedar más grande. Y aquí lo dibujo un poquito diferente. Fíjense que yo tiré líneas verticales, ¿sí? Indicando las entradas X, Y, Z. Si ustedes se pueden dar cuenta. Y lo que hice fue igual ir tomando elemento por elemento. Entonces fíjense por favor. Agarro el primer elemento aquí en rojo. ¿Y cómo lo hago entonces? Fíjense que voy a tomar las negadas que son X y Y. Miren, aquí está. Estoy tomando de X, estoy tomando de Y, pero dense cuenta que las estoy negando. Aquí está la negación solo para X y Y, porque si se dan cuenta Z, entra directito. Y entran directo a una compuerta AND porque entre ellas no hay ningún operador. Se asume que se están multiplicando. Noten, por favor, que utilicé en las intersecciones de línea una curvatura. Esta curvatura significa que no estoy tocando donde está la curvatura, sino que solamente estoy tocando donde está el punto o el nodo. En otro color, voy a hacer un color fucsia, voy a agarrar el segundo elemento. Vamos a ver el segundo elemento dentro de un círculo. Miren, por favor, miren cómo están. Y y Z están negados. Entonces, hago otra combinación aquí. Y miren, por favor, Y y Z tienen una compuerta NOT. X no. Y las tres juntas rematan en otra compuerta AND. Entonces, si se dan cuenta, por cada elemento, yo voy a tener prácticamente una compuerta AND. Entonces, desde aquí yo puedo ver que tengo un tercer elemento,
un cuarto elemento y un quinto elemento. Eso ya me da idea que yo tengo que tener aquí 5 compuertas AND. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo van saliendo? Y simplemente en cada una de las entradas yo voy negando las que van negadas. Entonces, en este caso, en el tercer elemento, solo la Y iba negada, que es la que está aquí. En esta, por ejemplo, solo la Z está negada, que es la que está aquí. Y en el último, si se dan cuenta, no hay negación. No hay negación porque mi elemento es XYZ. Una vez terminadas estos elementos por separado, yo tengo que combinar a todos los elementos. Todos los elementos en la función de salida se combinan por medio de sumatorias. Esas sumatorias equivalen a la compuerta OR. Y la compuerta OR tiene esta figura que está aquí, que es como una cabeza de flecha. Todas las salidas de los elementos AND llegan a esta compuerta OR y de la compuerta OR ya sale un elemento. Igual, si yo combino estos elementos y los pongo, por ejemplo, en un protobor, cada combinación que yo le meta a X, Y, Z, voy a tener un resultado que debe satisfacer la tabla de verdad. Es decir, si yo en esta entrada X, Y, Z, vamos a ver, perdón. En esta entrada X, Y, Z, meto una combinación de voltajes altos y pequeños, por ejemplo, 1, 0, 0, yo tengo como resultado aquí en la parte final un 1 o debería tener un 1, que es lo que me está indicando esta función de salida. Entonces yo así puedo plasmar en la vida real un circuito que haga las combinaciones y al final yo pueda dibujar una tabla de verdad basándome justamente en las salidas que voy teniendo. Y debe coincidir, es decir, yo puedo diseñar en papel una tabla de verdad, sacar la función de salida, dibujar el circuito y luego plasmar el circuito que al final va a ser las mismas combinaciones. ¿Alguna duda, compañeros, por favor? ¿Dudas, preguntas? Esto lo voy a subir a la plataforma, no solamente la sesión, voy a subir todas las diapositivas que hemos visto hasta el día de hoy, estos 2 ejercicios, ¿sí? Y una parte de ejercicios para que ustedes ejerciten. Y hasta aquí vendría el examen, ¿ok? El examen lo tenemos el otro sábado, sin embargo yo lo voy a liberar tipo viernes para que ustedes tengan algunos días en que trabajar. La sesión, vamos a ver, perdón, yo quiero ver porque ustedes el examen lo tienen, quiero ver la fecha, el 14, ¿cierto? Si alguien me confirma, por favor. Su examen es el 14, ¿cierto? Sí, así es. Así es, ingeniero. Correcto. Muy bien. Correcto. Entonces, compañeros, yo voy a dejar la tarea desde el lunes, de tal manera que el otro sábado tenemos sesión y pudiéramos resolver algunas dudas, que serán ejercicios muy parecidos como esto. Prácticamente las 2 versiones. O les doy la función de salida y me construyen la tabla con el circuito, o les doy ya la tabla hecha y ustedes sacan la función de salida y el circuito. Entonces, esa tarea la dejo el lunes, pero la podemos ver el sábado. Y el sábado vamos a tener una sesión tranquila, leve, porque sé que andan en exámenes. Y entonces el 14 tocaría el examen con ustedes. Yo lo liberaría 13 más o menos para que tengan 14 y 15. Ese día que ustedes hacen examen, no tenemos sesión. ¿Ok? Para que aquellos que vayan atrasados pueden aprovechar justamente ese día para poder resolver examen. Y sí voy a estar disponible, obviamente, en el chat grupal, ¿sí? Las clases están en Viviler, claro que sí. Tienen que irse a la sección de material de aprendizaje y ahí van a ver 2 carpetas, una que se llama documentación del curso y la otra que se llama sesiones grabadas. En sesiones grabadas, ustedes le dan clic y los va a llevar a una carpeta de Google Drive. Ahí están todas las sesiones, que hasta el momento con esta sería la 4ª, creo yo, ¿verdad? 1, 2, 3. Esta sería la 5ª, si no estoy mal. ¿O cuándo fue que empezamos? Ah, no, porque empezamos el 10, ¿verdad? No empezamos el 3.
Entonces, esta sería la cuarta sesión. El año pasado tuvimos, creo, si no estoy mal, con el curso, con el grupo anterior, creo que 6 sábados. No sé por qué quedó más largo. Entonces tuvimos 2 clases más. Esta es más corta, pero bueno, así quedó calendarizado. Ahí sí ya no tengo nada que ver yo en la calendarización, pero bueno, nosotros tratamos de seguir al pie de la letra. Entonces, no, la presentación también la voy a subir porque como el examen entra hasta aquí, ¿verdad? Ya aquí agarro el grupo con las slides y ya tengo la presentación para mandárselas también. Entonces voy a subir todo prácticamente ya para que estén preparados para su examen. ¿Ok? Solo quedaría pendiente la tarea. Ya lo que miremos a partir de la próxima sesión ya es justamente temas del segundo parcial, que solamente para que ustedes lo vean, sería prácticamente temas de reducción. Por ejemplo, aquí manipulación algebraica para hacer reducción de funciones. Es la forma estándar canónica que ya más o menos la vamos a empezar a ver o ya la empezamos a ver porque va incluida en la parte de las tablas de verdad, pero aquí lo vamos a aclarar. Y luego vamos a ver el tema de, por ejemplo, sí, otras operaciones lógicas, pero todo esto ya es encaminado para el segundo parcial, ¿ok? Hasta el día de hoy es lo que entraría en el primer parcial. No sé si hay alguna duda, compañeros, por favor. Bueno, si no hay dudas. ¿Quieren la parte del repaso de analógica? Sí, yo se las puedo subir también, lo que yo he dado en el curso de analógica, pues para que lo tengan ahí como un soporte. También, muy bien, entonces voy a detener